Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me logran escucharme? Buenos días, profesora. Sí se lo puedo oír. Sí se lo escuchamos. Hola, chicas, muchas gracias por la confirmación. Tengan buenos días. Son las 9:36. Ya vamos a empezar la clase del día de hoy, viernes 26 de julio. Ya la otra clase que nos veamos ya será agosto y ya será casi, casi nuestra última clase, ¿no? Bueno, sin contar el repaso, que ya nos estarán informando si es que lo hacemos o no. Así que ya eso nos van a decir. Pero hoy día tenemos la semana 17, ¿ya? La semana 17 que corresponde a Historia Universal. Vamos a abarcar los últimos temas que se han sugerido desde bueno, el escenario, ¿no? Después de lo que es la Guerra Fría, ¿no? Hasta un acontecimiento que sucedió en el año 2008, que es una crisis que hubo en el mundo por un tema dentro del sistema bancario de Estados Unidos, que vamos a ver, espero que lleguemos hasta ahí, porque como está bien largo el tema, casi casi no he estado llegando hasta lo último, pero vamos a tratar de que sea que sí. Bien, déjeme acomodar aquí el archivo para comenzar a compartir. Ya está abierto. A ver, aquí está. Ya, aquí está, aquí está, aquí está. A ver. A ver. A ver. Ujujú. Esto es lento, lento, lento. Aquí está, a ver, a ver. Creo que ya. Ya, 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 ya. Ya está. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces, otra vez, buenos días con todos. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, bienvenidos todos a la clase. Vamos a empezar. Ya estoy compartiendo pantalla. Espero que se esté viendo. Pues, acá. Ya, chicos, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Bueno, si es que no se puede ver o algo, me avisan, ¿no? Ustedes saben que ahí el micrófono lo activan y me avisan cualquier cosa. Que espero que no haya ninguna falla técnica, ¿no? Ojalá que no nos pase hoy día nada. Ya. Entonces, chicos, empecemos. Semana 17 tenemos los temas que van desde la descolonización hasta la crisis del 2008. A ver, la descolonización, ¿no? Como que esta palabrita está, pues, nos sugiere, ¿no? Nos sugiere recordar lo que fue la colonización, ¿no? Para poder entender por qué viene la descolonización. La colonización a la que hacemos referencia con este evento es la que ocurrió en el siglo XIX, ya que recuerda que en el mundo hemos vivido por dos periodos de colonialismo. El primero fue en el siglo XVI, cuando Portugal y España se disputaron la primacía geopolítica en el mundo, ¿no? Se dividieron territorios que en ese momento se habían explorado, que se habían descubierto. Entonces eso ya queda atrás, ¿no? En el siglo XVI. Y el colonialismo del siglo XIX, también conocido como neocolonialismo, es aquel pues que va a tener como protagonistas a Inglaterra y a Francia, ¿no? Como los principales imperios coloniales del siglo XIX, que van a llevar al mundo pues a lo que es la formación de estas colonias, tanto en África como en Asia, para aprovechar su mano de obra, sus mercados y sus materias primas, ¿verdad? Bien, la colonización fue un proceso positivo y negativo, ¿no? ¿Por qué positivo y negativo? Para las metrópolis fue completamente favorable, ya que van a lograr obtener, ¿no? Muchos recursos, mercados para sus mercancías, tomando en cuenta que esas naciones eran industrializadas y tenían que colocar sus mercancías en esos mercados, ¿no? De Asia y África. Pero para los países colonizados, la situación fue desfavorable porque van a estar dominados, ¿no? Sometidos a la metrópoli y eso va a generar, pues, digamos, marginación dentro
territorio, va a generar explotación de sus recursos naturales a tal punto que van a ser depredados y otra serie de problemas, ¿no? A nivel político, social y económico, por supuesto. Entonces, todo ese proceso, ¿no? Que se vivió en el siglo XIX va a llegar a su final en el siglo XX, en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está pasando y por qué justo en ese momento, ¿no? ¿Por qué fue durante, ¿no? el periodo posguerra? ¿Por qué? Porque en este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, aquellas naciones como Inglaterra y Francia, que parecían alguna vez, ¿no? Parecieron ser como invencibles, como que nada podría derrotarlas, pero se demostró que sí podían ser derrotadas, ¿no? Francia, por ejemplo, tú sabes muy bien que los alemanes la derrotaron y la dividieron en dos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Inglaterra, si bien es cierto, no fue derrotada, pero también tuvo que soportar bombardeos, ataques desde el aire, y eso demostró que pues también podían ser débiles. Entonces, esa es la primera causa, es la más importante, el debilitamiento de las potencias coloniales. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque esas grandes naciones ya no están poderosas como antes, están débiles, están en su momento más frágil, y tú como colonia puedes aprovechar este momento para luchar por tu independencia. ¿Es ahora o nunca? Una cosa así. Ahora, otro contexto favorable es que después de la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU. Y la ONU, ¿no? Organización de las Naciones Unidas, también tiene una política favorable para la libertad de los pueblos. O sea, la ONU es el organismo que se encarga de preservar el orden y la paz mundial. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que puede haber paz en territorios que están sometidos, que son explotados, pueblos que no son libres? ¿Acaso puedes hablar de paz, de tranquilidad, de armonía? No puedes. De la ONU se encarga de preservar supuestamente eso. Y como tal, tiene que mostrarse favorable a la libertad de los pueblos. Por eso que también sus políticas y lineamientos van a estar a favor de la descolonización. Respecto a las grandes superpotencias, aquellas que dominaban la escena durante aquellos años, URSS y Estados Unidos también son favorables, pero en este caso es algo pues interesado, porque ambas quieren extender su dominio, su influencia hacia los países que se iban a descolonizar, ¿no? Entonces ahí estaba el interés oculto. Y la última causa, y no menos importante, sino que es muy importante, es el surgimiento de estos movimientos nacionalistas. Tú ya sabes que el nacionalismo como ideología política desde el siglo XIX ha tenido pues una participación, una presencia, ¿no? muy importante en diferentes eventos que han ocurrido, tanto en las revoluciones liberales del 30, del 48, en las guerras mundiales y en la descolonización también, chicos, imagínense. El nacionalismo es aquella ideología que habla del concepto de nación. La nación es el pueblo que está unido por lazos históricos, culturales, lingüísticos. Y también hay una exaltación del concepto de patria. Patria es donde tú naciste y por lo tanto lo amas esa patria, ¿no? Amas la patria, la defiendes. Pero sabes que eso también se puede exacerbar, ¿no es así? En el caso de estas naciones colonizadas, aparecen estos movimientos que van a buscar que el pueblo exalte esos sentimientos para luchar por su independencia. Y esto va a estar dirigido por grupos de poder, por grupos aburguesados, por una élite. Por ejemplo, Mahatma Gandhi. ¿Acaso crees tú que Mahatma Gandhi era un obrero de fábrica o era un campesino que trabajaba en la tierra? No, Gandhi era un intelectual político destacado, muy preparado él. Había estudiado en Europa, sabía hablar inglés. Era una persona pues con todas las facultades, habilidades que puedas, ¿no? ver en un líder. Y el partido que él representaba, que era el partido del Congreso, pues era un partido con intereses políticos, hay que decirlo. O sea, acá no todo es amor y bondad y la libertad de los pueblos, qué bonito suena como algo muy romántico. Acá hay muchos intereses también que están puestos, no solamente en India, sino también en todas partes, en Egipto, en Indonesia, en Argelia, en todas partes. Muy bien, entonces vamos con
en los casos. Solamente hemos elegido 2 o 3, ¿no? Recuerda que la descolonización es algo que va a ocurrir en varios países, muchos países, tanto de África como de Asia. En algunos casos es un proceso pacífico, como el de India. En otros casos es un proceso violento, como Argelia, Indochina. Y en otros casos es un proceso pactado, como un acuerdo, como el caso de Indonesia. Entre esas 3 formas vas a ver que se va a dar la descolonización en África y Asia. A ver, en India, que tenemos ahí el mapa, es un territorio muy extenso, ¿no? Por supuesto. Y aquí la población estaba conformada por indios, obviamente, ¿verdad? Pero también por musulmanes, que representaban un sector más pequeño, pero igualmente grande, ¿no? Porque en India la población es tan numerosa que igual, pues, ¿no? Ahora, el problema en esta heterogeneidad es que, pues, entre los indios y los musulmanes dentro de India siempre se estaban enfrentando. Siempre, pues, se tenían celo, como rencor, como una especie de conflictos. ¿Por qué? Por temas religiosos, pues. Temas religiosos. Porque tú sabes que acá en Occidente practicamos la tolerancia, ¿no? Si tú eres un testigo de Jehová y conoces a un mormón o un católico, evangelista, bueno, no sé, cualquier otro tipo de doctrina, tú normal, ¿no? Tú normal socializas, te hablas, te puedes hasta enamorar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero allá en Oriente no es así. En Oriente son fanáticos por su religión. Y allá, pues, en un territorio donde van a convivir musulmanes e indios, ahí la cosa va a estar bien fea. Así que hay que tomar en cuenta este punto. Gandhi, desde inicios del siglo XX, representaba un partido político, que era el Partido del Congreso, y representaba a la población india. Y por otro lado tienes a Ali Jinnah. Ali Jinnah era líder del partido llamado la Liga Musulmana, que era otro partido político. Ambos partidos de Gandhi y de Ali Jinnah luchan por la independencia, están a favor de la independencia, pero representan a sectores diferentes y también están enfrentados, no es que sean amigos. Bueno, tú sabes que acá Gandhi es el que tiene pues el protagonismo, ¿no? Mediante esta lucha pacífica, mediante la no violencia. ¿Cómo es esto, verdad? Bueno, es fácil, pues facilísimo. Significa que Gandhi va a querer obtener la independencia, pero por términos pacíficos, por la vía no violenta. ¿Será posible esto? Bueno, acá tienes que tener una estrategia, un plan. Y la estrategia de Gandhi es utilizar la desobediencia civil. ¿Cómo es esto? A ver, una forma de atacar a tu enemigo, a la metrópoli, es pues con las armas, ¿no? Con la violencia, con las batallas. Y la otra forma es boicoteando su economía. ¿Cómo así? A ver, número 1. Los productos que compras en las bodegas, en los mercados, en las tiendas, son productos importados de Inglaterra. Muy fácil, no los compres, deja de consumirlos. Boicot a los productos importados. Número 2. No vayas a trabajar. Organiza huelgas, organiza manifestaciones todos los días, siempre en las calles. Así, ¿quiénes se van a perjudicar? Las empresas, las fábricas, que son inglesas. Cuando hay elecciones para elegir a las autoridades colonialistas, no vayas a dar, ¿no? A cumplir con ese deber, no vayas, ¿no? No participes en esos procesos. Número 3, no mandes a los niños a las escuelas, porque en las escuelas el tipo de educación está pues orientado a los valores de la metrópoli, ¿no? A lo que es favorable para ellos. Número 4, eh, todos los días sal a las calles, ¿no? A hacer presencia, a hostigar a la metrópoli, ¿no? Hay un evento conocido como la Marcha de la Sal, que es un evento multitudinario porque digamos que integró, ¿no? Hubo participación de miles y miles de indios. Y bueno, ¿qué te digo? A pesar de que supuestamente todo esto era pacífico, hubo ataques. Hubo ataques
porque a pesar de que la idea de Gandhi fue no utilizar la violencia, van a haber momentos en que sí van a haber, ¿no?, ataques y enfrentamientos, y sí va a haber sangre de por medio, pero supuestamente no era la estrategia de Gandhi, ¿no? Pero de que hubo, sí hubo. Y bueno, ese es el episodio más representativo, ¿no? Dentro de todas estas marchas, manifestaciones que hubo en India durante esos años. Finalmente, como ya estás pues con esta desobediencia civil por varios años, tu metrópoli va a acceder a hablar contigo y es ahí donde tú vas a buscar un entendimiento que te convenga. Cuando Clement Attlee, ¿no?, el ministro inglés Clement Attlee, conversa con los representantes del partido de Gandhi y también de la Liga Musulmana, llegan a un acuerdo, el cual tenía 3 puntos que eran los más importantes. El primer punto es que India iba a obtener su independencia. El segundo punto es que iban a mantener relaciones comerciales con Inglaterra, ¿no?, para que la economía en ambas pudiera sostenerse. Y número 3, el territorio iba a ser dividido. Y eso fue lo más justo, jóvenes, lo más lógico. ¿Por qué lo más lógico? Por 2 motivos. Número 1, que si tú los dejabas unidos, los enfrentamientos iban a ser constantes y de manera indefinida. Y número 2, al ser los indios el 90% de la población, todas sus leyes, su economía y todo su proyecto político iba a estar a favor de ellos, iba a representar a los indios. ¿Y los musulmanes dónde iban a quedar? Iban a ser como un pueblo marginado, sin oportunidades. Y eso supuestamente no era la idea. Por eso es que lo más, ¿no?, aquí justo fue que el territorio sea dividido. Para ello se creó Pakistán para albergar a la población musulmana, y Pakistán, como puedes ver en el mapa, pues hay dos, ¿no? Fueron creados 2 escenarios, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. En el caso de Pakistán Occidental y Oriental, con los años va a haber un enfrentamiento entre ellos, porque dicen que Pakistán Occidental quería someter a Pakistán Oriental, como agarrarlo de su, como someterlo, ¿no? Que como si el poder estuviera centrado en la zona occidental. Y se supone que esa no era la idea, ¿no? Que cada Pakistán tenía autonomía, pero con el tiempo comenzó a suceder eso. Fue ahí cuando los de Pakistán Oriental van a buscar su independencia y van a lograr separarse de la otra parte de Pakistán y crear un estado autónomo que es Bangladesh. Eso es en los años 70. Muy bien, chicos, vamos a dejar el caso de India ahí. Ya está, se independizaron, ¿no? Betty, Mediante la vía no violenta. ¿Sí? ¿Escucha algo? sí, sí. ¿Por qué querían mantener las relaciones comerciales? ¿Porque eran su mayor consumidor o por qué? Bueno, India históricamente ha sido un territorio bastante ambicionado, ¿no? Alguna vez India fue colonia también de Portugal y luego pasó a manos de los ingleses cuando Inglaterra pues se convirtió en la mejor economía, potencia mundial, ¿no? El caso es que para los ingleses India era su principal colonia en Asia y lo que buscaban de India eran sus recursos, ¿no? Entonces, cuando ya no hay nada que hacer y ya a India se le va a otorgar su independencia, lo que Inglaterra buscó fue obtener algunos beneficios, por así decirlo. Entonces, ¿qué mejor que mantener el comercio en donde Inglaterra se va a beneficiar, ¿no? A través, pues, de comprarle, ¿no?, sus recursos, como el azúcar, por ejemplo. Bueno, el azúcar no, el té, ¿no? El té, por ejemplo. Y para India también es conveniente, ¿no?, tener un comprador que le permita obtener ingresos, ¿no?, por sus exportaciones. Entonces, de alguna manera fue favorable para ambas mantener esas, ¿no?, relaciones comerciales, para impulsar supuestamente, ¿no?, la economía de India, para que no quede como un país aislado, ¿no?, sin ese motor económico. Y para Inglaterra obviamente también lo fue. Entonces eso se rescató, ¿no? Fue una condición del imperio inglés y así se va a mantener, ¿ya? Así se va a mantener. Ahora, vamos con el caso de Indochina, el cual también es una colonia asiática, pero era de Francia. En Indochina ocurre algo muy particular.
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Japón lo invade. Eso fue después del ataque de Pearl Harbor, cuando Japón invade el sudeste asiático. Para los indochinos, la presencia de Japón en su territorio fue favorable. ¿Por qué? Porque los japoneses al entrar en Indochina no están entrando a atacarte a ti, están entrando a atacar a las tropas francesas que a ti te dominan. Entonces, para ti, la presencia de Japón es favorable, te va a ayudar en lo que tú quieres, que es desgastar a tu enemigo, los franceses. Ya cuando Japón fue derrotado porque pues lo bombardearon, ¿no? Con las bombas atómicas, Japón tuvo que retirarse de Indochina, así como de otras partes del sudeste asiático en donde había invadido, y los indochinos, liderados por Ho Chi Minh, van a impulsar su independencia, a lo cual Francia se niega, lo rechaza, y eso da inicio a estos años de guerra, ¿no? La guerra de Indochina, por su independencia. Son varios años en donde las tropas francesas van a tener que enfrentarse a las guerrillas del Viet Minh. Recuerda que el Viet Minh es un grupo guerrillero vietnamita que tiene bastante llegada, representación, ya que en Indochina el comunismo era pues de alguna manera una ideología bastante representativa. Va a lograr, pues durante varios años, ¿no? resistir a los ataques de Francia hasta que finalmente la derrotan. En la batalla de Dien Bien Phu, Francia es derrotada. Ahora, toma en cuenta que Francia ya no es la de antes y que además tiene varios frentes de ataque, no solamente Indochina, sino también Argelia, Túnez, ¿no? Entre otras colonias más. Cuando ya se logra la derrota de Francia, en Ginebra, eso es en Suiza, se firman estos acuerdos en donde van a tomar varias medidas, ¿no? La primera es que se dé la independencia a Indochina. La segunda es que sea dividida. ¿Ya? ¿Por qué la van a dividir? Porque Indochina era un territorio controlado o sea, más que controlado no, sino la palabra sería que era un territorio con un comunismo bastante extendido. Entonces la preocupación de los aliados era pues que el territorio se convirtiera al comunismo. Ahora, recuerda que los aliados son Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Obviamente que la URSS no tendría ningún problema, ¿no? En que Indochina se convierta al comunismo. Pero Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ellos sí tenían muchos problemas con eso. Ellos no querían eso. Porque si Indochina se convertía al comunismo, ya sería un país más dentro de Asia en que se convertiría en ello. Porque ya tienes a Corea del Norte, tienes ¿no? A China, tienes a la URSS, ¿no? Entonces, un país más que se convierta al comunismo, Estados Unidos no quería. Es por eso que los aliados conversan y lo más justo fue pues, que el territorio sea dividido, para que de esa manera el comunismo quede como que, no sé si debilitado, pero de alguna manera con nuevas posibilidades, ¿no? De que eso pudiera decidirse a futuro. Y como Vietnam era el lugar más comunista, ¿no? Donde más presencia comunista había, lo van a dividir en dos. Vietnam Norte y Vietnam Sur. La parte norte con influencia del comunismo y la parte sur con influencia del capitalismo. ¿Ya chicos? Así que vamos a ver qué es lo que pasa después ahí. Y vamos con Argelia, que es un caso pequeñito nada más. En el caso de Argelia, vamos a ver que... Un ratito chicos. En el caso de Argelia, vamos a ver que es una colonia también de Francia, pero es una colonia africana. Y aquí también es violento, ya que en Argelia existía un ejército local, un ejército nacionalista que buscaba, ¿no? la independencia del territorio. Y estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional, que se va a enfrentar a las tropas francesas, ¿no? Que aquí también pues, va a haber, ¿no? varios años de conflictos.
En este caso, los argelinos van a ganar esta batalla contra las tropas de Francia y posterior a ello, eh, este líder francés, Charles de Gaulle, les va a reconocer su independencia tras un referéndum que se va a dar en Francia, en lo cual pues van a tratar de obedecer o continuar, ¿no? Con lo que previamente se había acordado en Evian. O sea, aquí hay puntos, ¿no? Primero que aquí en Argelia hay bastante política de por medio. Están estos líderes que son Ben Bella y Ben Queda, que son dos pues personajes que van a tener una participación particular o de alguna manera protagónica, porque ellos son líderes políticos que van a estar, ¿no? Encabezando la libertad, ¿no? De este territorio. Y en Suiza, como puedes darte cuenta, en donde van a llevarse a cabo la mayoría de estas cumbres o reuniones para tratar los temas relacionados a la descolonización, ahí pues en Evian se va a conversar, ¿no? Si es que Argelia iba a ser independizado o no, y para ello tenía que darse un referéndum en Francia. ¿Por qué en Francia? Porque aquí lo que se buscó fue la participación del pueblo francés, ¿no? Para que de alguna manera la voluntad de los franceses tuviera una particular importancia, ¿no? Respecto a lo que estaba ocurriendo dentro de Argelia. Ahora, recuerda o aclarar que Argelia fue uno de los países colonizados que más población europea recibió en los años de la colonización. Mira, con decir que cuando Argelia se independizó, más de 1 millón de franceses migraron a su tierra, porque sabían que, bueno, dejaron Argelia, ¿no? Y se regresaron a Francia porque sabían que en una Argelia ya liberada, ¿no? Ya ellos no iban a tener una posición privilegiada y tampoco correspondía, ¿no? Mantenerse ahí. Por eso que miles, ¿no? De franceses regresaron a Francia cuando Argelia se independizó. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que Argelia tenía mucha población francesa, mucha población. Fue el país que más población europea recibió y por eso es que en Francia había un clamor especial, ¿no? Para que su gobierno diera la independencia a este país y acabaran esos problemas. Y como el referéndum en Francia fue positivo, entonces ya se acordó lo de Evian, ¿no? Que si es que el pueblo estaba a favor, iban a reconocer la independencia de Argelia. Argelia se independizó y pues es el último caso, chicos, que vamos a ver para pasar a otro tema, no sin antes mencionar que en estos países independizados, los problemas que les dejó la colonización no se lograron superar, no se lograron resolver con la libertad que obtuvieron. Algunos suelen decir que, al contrario, los problemas han continuado y hasta han empeorado. Son países que no han logrado superar la pobreza, están considerados entre estos países considerados pobres o de extrema pobreza, con muchos problemas sociales también de por medio y siguen de alguna manera dominados, ya no políticamente, sino económicamente. Y se les ha dado en llamar países tercermundistas, ¿ya? Así se les llama en la actualidad, países tercermundistas. Están ahí los países africanos, están los países asiáticos, pero no todos, solamente los que están en la parte Pacífico Sur, los países pobres de Asia, ¿no? Obviamente que ahí no entra Corea del Sur, ahí no entra Japón, ¿no? Este, mm, y también en estos años se va a desarrollar el movimiento de los países no alineados, que son básicamente los mismos países que se independizaron. Son ellos que se van a unir en conferencias como Belgrado y también la conferencia eh, de Bandung, en donde ellos van a acordar ciertos, ¿no? lineamientos como estar en contra del armamentismo, defender la autodeterminación política de los pueblos, lo cual es, ¿no? la libertad de cada pueblo de gobernarse,
Y también van a estar en contra de cualquier tipo de discriminación racial, ¿no? Tomando en cuenta que en esos países es uno de los mayores problemas que van a tener posterior a lo que fue su independencia. Bien, chicos, entonces dejamos ahí los casos presentados de descolonización. Mira, ahí está el mapa de estos países que se independizaron. Como te dije, son los países pobres de la parte asiática, ¿no? India, Indonesia, Pakistán, la parte de Medio Oriente también, ¿no? Esa zona de Yemen, Jordania, Irak, Siria, que también es una zona, ¿no? Que en esos años tenía estos problemas económicos de dependencia. Ya después, ¿no? Cuando comienza a descubrir el petróleo, ya comienza otra historia ahí. Y también hay problemas sociales que se van a vivir ahí en los años 90, en la famosa primavera árabe, que es un tema que no lo solemos tocar, ¿no? Pero sí, la primavera árabe fue un episodio dentro de esta zona de Medio Oriente donde estos pueblos comenzaron a luchar contra sus dictaduras para poder derrocarlas. Y hubo mucha participación de población juvenil en esos países, ¿no? Que al estar en una situación de pobreza extrema, quisieron derrocar a las dictaduras que ahí gobernaban esos territorios. Ya chicos, entonces vamos con la Revolución China, que es otro episodio de estos años. China para el siglo XX tiene una realidad muy parecida a la de Rusia, ¿no? En su momento, porque también estamos ante un territorio muy, muy grande, con una economía feudal y peor aún, pues, con una economía atrasada, no tecnificada, no tecnología, y esto traía muchos problemas sociales, ¿no? La pobreza de los campesinos, el hambre. Y por otro lado, también tienes que China es muy débil para enfrentar a sus enemigos. ¿Enemigos como quiénes? Como los japoneses, los ingleses, los norteamericanos y los franceses, que son sus principales países que van a intentar dominarlo, comenzando por Inglaterra, ¿no? Que ya sabemos que en el siglo XIX se dio esta famosa guerra del opio, en donde la reina Victoria, aprovechando su fortaleza militar, se enfrentó a los chinos y los derrotó, y tras ello les puso como condición poder vender su opio en el mercado chino, con lo cual pues Inglaterra se convirtió en la principal país, ¿no? Imperialista en tener esta presencia económica dentro de China. Otro evento también es cuando Rusia se enfrentó a Japón en el año 1904, 1905, ¿recuerdas? Esa guerra naval entre Rusia y Japón, donde Japón derrotó a Rusia. Ya, esa guerra fue para obtener puertos al interior de China. Imagínate, se peleaban otras naciones para obtener parte de tu territorio. Entonces, esos jóvenes, ese dominio imperialista, sumado a la debilidad de la clase gobernante, o sea, la dinastía Qing, es lo que conllevó a todo este proceso de revolución. ¿Ya? Muy bien, vamos con la primera etapa que es la nacionalista. Vamos a ver a Sun Yat-sen, este militar chino que funda un partido nacionalista conocido como el Kuomintang. El Partido Nacionalista del Pueblo es un partido que levanta la bandera del nacionalismo, sí, ok, pero bajo vía capitalista. O sea que si tú me preguntas por su proyecto económico o por su parte de, digamos que, fórmula para poder generar un cambio en China, los nacionalistas apostaban por el capitalismo. Y ese es el principal motivo por el cual se enfrentan al Partido Comunista de Mao Zedong, el cual, como tú ya sabes, es un partido que va a buscar acabar, ¿no? Con esos rasgos capitalistas ahí para implantar una economía de corte comunista. Ahora, cuando Sun Yat-sen crea su partido, una de sus primeras acciones es derrocar al régimen de la dinastía Qing. Y fue así que el último emperador, ¿no? Puyi fue derrocado. Ahí tienes la imagen de Puyi, que fue el último emperador de China. Ahora tú dirás, profesora, ¿quién es Puyi? Ese bebito que está ahí
Él es Puyi. No hemos conseguido una imagen de él de adulto. No, no es que no hemos conseguido una imagen de él de adulto, sino que a la temprana edad de 2 años, Puyi ya era el emperador de China. Y fue en ese momento en que Sun Yat-sen lo derrocó, ¿ya? Derrocó a un bebé. Bueno, entonces tenemos, ¿no? El final de la dinastía Qing, por lo tanto, el final también de la etapa imperial de China y el inicio de la república. Pero esta república, pues, no es en toda China, solamente es en una parte, que es Nanking, ¿ya? Solamente en Nanking. ¿Por qué no es en toda China? Porque China es muy grande, pues es muy grande. Para que tú puedas tener un control efectivo en toda China, tienes que tener una presencia militar, ¿no? Que logre someter a todos. Y cuando digo todos, me refería, ¿no? O me refiero a estos militares que gobernaban en las provincias de China, los famosos señores de la guerra. Estos personajes, los señores de la guerra, eran militares terratenientes que tenían pues mucho poder, ¿no? Porque contaban con sus propios ejércitos y muchas propiedades. Por eso es que derrotar, para poder tener el control de China y unificarlo, tenías que derrotar a estos grandes militares. Sun Yat-sen no lo logró, por eso Chiang Kai-shek va a tener que continuar con ¿no? Con este objetivo de unificar China. Y es ahí donde aparece el Partido Comunista, en el año 1922. Cuando aparece el Partido Comunista, pues surge esta guerra civil entre ellos, porque te vuelvo a repetir que el Partido Comunista es comunista y el Partido Nacionalista es más de versión capitalista. Entonces se enfrentan y van a tener eventos, ¿no? Donde a veces los nacionalistas ganan, otra vez ganan los comunistas, y un episodio trascendental es la famosa Larga Marcha, en donde los comunistas fueron derrotados y escaparon. Mira, haciendo el cálculo de lo que caminaron o de lo que tuvieron que, pues, recorrer en su vida, el camino caminado, ¿no? El camino caminado, valga la redundancia, es de miles de kilómetros, jóvenes. Más o menos sería recorrer todo lo que es el Perú de extremo a extremo, así de grande, ¿no? O sea, así. Bueno, y vamos a ver que en el año 1937 hay una tregua entre ellos. ¿Por qué hay una tregua? Porque son invadidos por Japón y ante un enemigo común, lo más inteligente es que te unas, ¿no? A, a tu otro enemigo local, ¿no? Entonces los nacionalistas y comunistas se unen para hacer frente a la presencia de los japoneses. Ya cuando Japón es derrotado, sale de China, o sea, lo expulsan de China, y es ahí donde el ejército de los nacionalistas y el ejército de los comunistas se vuelven a enfrentar. Esta vez ya tenemos un ganador. Hacia el año 1949 ganan los comunistas. Dicen que el factor o lo que permitió que los comunistas ganaran fue el apoyo de los campesinos que brindaron pues hacia este partido. Fue un apoyo multitudinario que brindaron al partido de Mao Zedong, creyendo que bajo ese modelo podrían lograr el cambio que necesitaban ante su pobreza y miseria, ¿no? Tomando en cuenta que los campesinos vivían de esa manera en China. Pero no fue así, ¿no? No fue así porque ya sabemos que en China se va a generar una de las peores hambrunas que ha conocido la historia de la humanidad. ¿Y todo por qué? Por las medidas que Mao Zedong va a tomar mediante los planes quinquenales. Bien, entonces ganaron los comunistas, los nacionalistas huyeron hacia una isla llamada Taiwán, que también se le suele conocer como la China nacionalista. Bien, chicos, en China se funda la República Popular China, liderada por Mao Zedong, quien va a aplicar los planes quinquenales. Los planes quinquenales ya los hemos escuchado antes, porque sabemos que es el modelo implementado por la URSS bajo el gobierno de Stalin. Y como su mismo nombre dice, son programas económicos que se van a organizar por periodos de tiempo,
que en este caso pues son 5 años, ¿no? Porque es quinquenal, 5 años. El primer plan quinquenal va a buscar la industrialización rápida de China, así en 5 años, ¿no? Que se industrialice. Pero no va a tener éxito, jóvenes. No va a tener éxito de alguna manera porque para Mao Zedong el error fue no haber incluido la parte agrícola. O sea, yo te digo una cosa, tú necesitas producir bienes y servicios, porque si tú te quieres industrializar, la industrialización es eso, es aquella forma en donde un país, con el uso de las máquinas, va a lograr producir bienes y servicios. Entonces, para que tú produzcas esos bienes y servicios, tú tienes que tener a la mano recursos que los vas a obtener de las actividades primarias, ¿no? Entre ellas la agricultura, por ejemplo. Pero si tú no logras obtener esos recursos, ¿no? Y materias primas para tus industrias, pues no vas a lograr tener un éxito o hacer bien esto. Entonces, en este primer plan quinquenal, más que todo, como se concentró en las zonas urbanas, descuidando lo que es el campo, entonces no hubo un éxito como el que habrían esperado. Luego, en el segundo plan quinquenal, Mao Zedong pensó en hacerlo simultáneo, en el campo y en la ciudad. ¿Ya? Entonces, en este segundo plan quinquenal se va a dar más prioridad al campo, creándose las comunas populares. Las comunas populares van a ser como, como unidades de gestión a través de los cuales la población se va a integrar, ¿no? La población se va a organizar para poder llevar a cabo diversas actividades, entre ellas, obviamente, actividades relacionadas al campo, ¿no? Al trabajo agrícola. Pero aparte de ello, también hay otras actividades relacionadas a la gestión, relacionadas al tema cultural, educativo, porque dentro de una comuna popular no vayas a pensar que solamente trabajan la tierra, como si fueran campesinos organizados, sino que en una comuna popular también se preocupan por eh, fomentar otros valores relacionados a algo más cultural, impulsar que los niños asistan a las escuelas, lograr gestionar actividades que sean de beneficio para toda la comuna. O sea, eso es un conjunto de actividades que se van a hacer, no solamente es lo económico. Una comuna popular es mucho más complejo que eso. Pero también, jóvenes, esto no va a tener éxito. No va a tener éxito porque una vez más, te repito, como lo dije en su momento, todo que se haga de una manera extrema y rápida no va a obtener el éxito, o al menos vas a tener que llevarte de encuentro a la población. O sea, vas a tener que sacrificar a la población, porque acá es una de dos, no hay otra, ¿ok? Si tú quieres industrializar tu territorio, o lo industrializas o te preocupas en el factor humano y en la gente, ¿no? Una de dos. Si te preocupas en la gente porque se alimente, porque de alguna manera logre, este plan logre responder, ¿no? A las necesidades de la gente como factor primario, pues vas a descuidar la industria. Y si tu prioridad es la industria, ¿no? Fomentarla, impulsarla, vas a descuidar a la población, que es el factor humano. Entonces acá el plan quinquenal va a tratar de impulsar más el tema industrial. Y las comunas también pues fracasaron porque no estuvieron, ¿no? De alguna manera, este, capacitadas. Y hubo también, ¿no? Corrupción de por medio. Entonces fracasaron y ante esto pues se generó una pobreza, una hambruna tan grande que fue la responsable de la muerte de millones y millones de chinos, sin considerar, ¿no? Sin mencionar el canibalismo, ¿no? Del que se habla, ¿no? Del que siempre se menciona, que se generó en distintas partes. Como esto no funcionó, Mao Zedong implementó una revolución cultural tratando de ideologizar a la población. O sea, ¿cómo es esto? Pues tratar de convencer a los chinos de que el comunismo no es malo,
de que el comunismo sí puede funcionar. Buscar que el comunismo sea vendido como algo, como una ideología positiva, como que sí va a lograr, ¿no? Las metas que se proponen, cuando en verdad no era así. Pero la idea era convencer al pueblo de eso. Y para ello, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, propagandas, carteles, afiches, los textos escolares, ¿no? Mediante todos esos mecanismos se va a tratar de disuadir, ¿no? al poblador chino para que pueda entender que el comunismo es la ideología que de alguna manera en el corto o largo plazo va a lograr, ¿no? El cambio y las oportunidades que ellos esperaban. Por eso es que aparece este libro rojo, ¿no? El libro rojo, como puedes ver ahí en la imagen, es un libro que el Partido Comunista Chino imprimió y entregó a cada ciudadano. Si tú no llevabas ese libro, pues tenías problemas, porque ese libro era como tu DNI. Y obviamente ese libro comprendía toda la ideología comunista china, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces dejamos a China ahí con sus problemas. Acá tenemos una línea de tiempo con algunas, ¿no? Con las principales medidas que se tomaron. Muy bien. Y vamos con la Revolución Cubana. En el caso de la Revolución Cubana, estamos ante un evento que tiene como que tiene su antecedente a fines del siglo XIX. ¿Por qué ahí? Porque para 1899 Cuba se independiza de España y eso lo va a lograr con apoyo de Estados Unidos. A partir de ahí, de que Cuba ya es libre de España, Estados Unidos va a comenzar a tener injerencia en la economía cubana mediante un mecanismo conocido como la enmienda Platt. ¿Ya? La enmienda Platt es como un artificio legal o no tan legal, por así decirlo, mediante el cual Estados Unidos va a tener, ¿no? ese poder para intervenir en Cuba económicamente y aprovechar sus recursos naturales, principalmente su azúcar. Así llegamos hasta los años, ¿no? Mediados del siglo XX, cuando un grupo de revolucionarios van a intentar poner fin, ¿no? a esa situación de dependencia, de dominio que se vivía en la isla. Entonces vamos con las causas. La primera es la corrupción del gobernante Fulgencio Batista, que ya llevaba bastante tiempo en el poder y la gente lo rechazaba porque era un gobernante corrupto y pro-norteamericano, o sea, estaba aliado a los intereses de Norteamérica. Entonces la gente no quería a Batista en el poder, lo querían sacar. Ahora, los cubanos estaban muy descontentos, no solamente con el gobernante, sino con una serie de problemas que tenían. Estos problemas incluían la falta de empleo, la falta de viviendas, ya que las familias literalmente dormían en las calles, la falta digamos que de un proyecto educativo, ¿no? Para generar escuelas, para implementar recursos y disminuir, ¿no? El analfabetismo que caracterizaba a la población cubana. Tampoco había un sistema de salud, ¿no? Era inexistente prácticamente. La gente se podía enfermar de cualquier cosa leve y podían morir, ¿no? Con ello, porque el gobierno de Batista tenía un cero interés por resolver ese tipo de problemas sociales. Es por eso que, como dice acá la última causa, había una masiva oposición de la gente, ¿no? De la población cubana contra el gobierno de este señor Batista. Y si en la ciudad la situación era fea, imagínate en el campo cómo era, ¿no? Era peor. Y por último, y no menos importante, es la dominación imperialista de Estados Unidos en la isla. En el año 1953, un grupo de revolucionarios
entre ellos Fidel Castro, van a intentar asaltar el cuartel Moncada, que era el segundo cuartel militar más importante de Cuba. Eso lo van a hacer un 26 de julio de 1953. A partir de ahí, esa va a ser la señal o símbolo de los revolucionarios. La, la M-7-1953 es como bueno, es M-26-7, ¿ya? Que es como la señal, símbolo de los revolucionarios durante los años de su lucha para acabar con el gobierno de Batista. Así lo van a llamar a ellos, el movimiento 26 de julio, ¿ya? ¿Por qué movimiento 26 de julio? Porque ese día, 26 de julio, fue cuando intentaron asaltar el cuartel Moncada y fracasaron. Fueron llevados a prisión. Ahí estuvieron durante unos meses hasta que la gente comenzó a reclamar, ¿no? Constantemente para que sean liberados. Y Batista decidió liberarlos, pero con una condición, que sean deportados del país. Y fue así que Fidel Castro y los demás revolucionarios fueron enviados, ¿no? A México. Ahí estuvo Fidel Castro hasta conocer a otros revolucionarios, como Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. Con ellos van a compartir, ¿no? Este ideal comunista y van a planear su retorno a Cuba a bordo del yate Grama, el cual es un yate, ¿no? Al ser un yate, pues su capacidad es para pocas personas. Pero el yate Grama fue ocupado, ¿no? Por un grupo de revolucionarios que eran como 80. O sea que los revolucionarios tuvieron, ¿no? Una serie de vicisitudes para regresar a la isla de Cuba, para poder volver. Pero de alguna manera, digamos que lo peor no fue eso, ¿no? Viajar hacinados en el yate Grama. Lo peor fue que al llegar a Cuba, Batista, que se había enterado de ellos, no sé cómo, los estaba esperando ya con un ataque, de tal forma que los revolucionarios, muchos de ellos, la mayoría murió en esa emboscada que les tendieron. De los 80, solamente 20 quedaron vivos y fueron ellos los que se escaparon hacia una zona rural llamada Sierra Maestra. Desde ahí comenzaron otra vez a recuperarse, a que el grupo crezca, ¿no? Otra vez, recibiendo apoyo de la gente, ¿no? De las zonas rurales, a través de alimentos, de logística, y los revolucionarios otra vez fueron creciendo. Los próximos años, 2 años, vamos a ver que se da la última batalla, la batalla de Santa Clara, en donde los revolucionarios vencen a Batista. Tras la derrota, Batista se fue de Cuba. Dicen que se fue a Estados Unidos y allá le dieron asilo político. Pero no importa, ¿no? No importa lo que le pasó a Batista, se escapó. Una vez que la revolución triunfó, los revolucionarios entraron en La Habana, que era la capital de Cuba, y desde ahí van a comenzar a implementar una serie de medidas que los va a poner frente a frente a Estados Unidos. A ver, ¿cuáles son estas medidas? Vamos con la etapa nacionalista. Estas medidas incluyen expropiar las múltiples empresas norteamericanas que existían en Cuba. Imagínate, ¿no? Múltiples empresas norteamericanas. Por eso te decía que la economía cubana estaba controlada por los norteamericanos. Ahora bien, Fidel Castro expropió todas esas empresas, con lo cual los empresarios, ¿no? norteamericanos fueron a su gobierno a reclamar, ¿no? A llorar lo que les había pasado, ¿no? Con sus empresas. Y es ahí donde el gobierno norteamericano trata de intervenir Cuba. Pero no lo podía hacer abiertamente, o sea, como que voy y lo bombardeo o lo ataco. No lo puede hacer así porque causaría el rechazo y la crítica mundial. O sea, no podría Estados Unidos planear un ataque directo, por más que quisiera.
tenía que ser mediante otra vía. Y lo que hizo Estados Unidos fue muy fácil. Como en Cuba había gente que estaba a favor de Fidel Castro y también había gente que estaba en contra, pues Estados Unidos contactó a aquellos grupos anticastristas al interior de Cuba. Y a estos grupos anticastristas los comenzó a preparar, los comenzó a dar logística para que puedan en algún momento liderar un ataque contra Fidel Castro. Y para ello Estados Unidos había planeado que el ataque podría darse de manera conjunta con apoyo de la CIA. Y para ello Estados Unidos tenía que entrar en Cuba a través de la Bahía de Cochinos, lo cual también fue un fracaso, ¿ya? Fue un fracaso porque Estados Unidos no logró su cometido y al no poder obtener un éxito en esto, Estados Unidos intentó, o más que intentó, Estados Unidos lo que hizo fue expulsar a Cuba de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y además, Estados Unidos implementó, o más que implementar, Estados Unidos va a realizar un bloqueo comercial a la isla cubana. ¿Ok? Ahora, como puedes ver, Estados Unidos ha tratado de derrotar la Revolución cubana de varias maneras. La manera militar fracasó. La manera diplomática fracasó. La ayuda que brindó a través de la Alianza para el Progreso también fue un fracaso, porque aquí en América del Sur hubo bastantes guerrillas. En esos años en que Fidel Castro había ganado con su revolución, acá en América del Sur aparecieron varios grupos guerrilleros, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? En diferentes partes. Entonces, chicos, Estados Unidos, lo último, pues, su último ataque, ¿no? Mediante el bloqueo comercial, eso sí logró que los cubanos sintieran el golpe. ¿Por qué logró eso? Porque al bloquear a Cuba, la estás aislando, la estás separando, dejándola sola. Y tú sabes que una economía sola no puede existir. Una economía funciona interrelacionada con otras naciones para exportar, importar, para obtener préstamos, para obtener inversiones. Así funciona el capitalismo. Y si tú a Cuba la dejas fuera, ¿no? La bloqueas comercialmente, vas a lograr su destrucción. No porque sufra la clase gobernante, porque ellos no van a sufrir. Los que van a sufrir son el pueblo. Los que van a pasar hambre son el pueblo. Los que van a quedarse desabastecidos son el pueblo. Entonces vamos a ver que cuando Estados Unidos hace el bloqueo contra Cuba, Cuba va a buscar el apoyo de la URSS y la URSS la va a aceptar. Tras ello, la URSS le pide a Cuba le permita instalar en su territorio unas bases para misiles. Cuba acepta y esto es lo que después va a generar la crisis de los misiles cubanos, ¿ya? Que es un episodio de mucha tensión para el mundo entero. ¿Cuáles son, chicos, las consecuencias de la Revolución cubana? La primera es que en Cuba las cosas cambiaron. A nivel político se establece una dictadura, la dictadura del Partido Comunista Cubano liderado por Fidel Castro, el cual es un partido que, como tú sabrás, estuvo en el poder, muchos años, hasta la muerte de Fidel Castro, ya hace años atrás, ¿no? Cuando murió este personaje y líder mundial. Cuando Fidel Castro llegó al poder, va a realizar una serie de cambios mejorando el nivel de vida de la población. Ahora, esto es lo que genera la polémica, queridos jóvenes. Y ahí va la pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú estarías dispuesto a vivir en un territorio en donde no eres libre, donde tienes por gobierno una dictadura que te controla, que busca someterte totalmente, pero a cambio, a nivel educativo, salud, vivienda, empleo, todo ha mejorado, de tal forma que tú vas a tener un bienestar en esos aspectos, no vas a tener que preocuparte, ¿no? Por el hambre, por la educación de tus hijos, por la salud, porque todos esos sistemas, ¿no? Sistema de salud, de vivienda, de educación, van a estar garantizados. O lo otro sería que prefieras vivir en un territorio libre, democrático, con oportunidades, ¿no? Para que tú puedas ascender, obviamente, ¿no? Para que tú puedas crecer, pero a la vez
vas a ser pobre. Buenas escuelas no hay. Sistema de salud precario. Gente que se puede morir por una enfermedad y no hay hospitales en sus pueblos. Empleo no hay, tienes que subemplearte. Entonces queda la voluntad, ¿no? De cada persona decidir cuál de esas opciones le gusta más, ¿no? Y aunque parezca feo, son nuestras únicas opciones o las que ahorita se nos presentan. ¿Qué dice por aquí? Dice Pablo, ¿cuál fue la guerra del opio? Ay, Pablo, recién te estoy viendo la preguntation que hiciste. La guerra del opio fue una guerra implementada en el siglo XIX, cuando los ingleses se enfrentaron a los chinos. Una guerra rápida, no se desarrolló en varios años. Fue rápido debido a pues el poderío de Inglaterra, ¿no? Que estaba liderado en ese momento por la reina Victoria. Los chinos fueron derrotados y tras ello Inglaterra le condiciona, ¿no? Concesiones comerciales. O sea, concesiones comerciales son derechos que Inglaterra va a obtener para vender su opio, la cantidad que quiera y sin tener ningún tipo de regulación, límites por parte del gobierno chino. Por lo tanto, mientras Inglaterra se amasaba grandes ingresos, fortunas con la venta del opio, los chinos, ya te imaginas, ¿no? Consumían aquel producto, entre comillas, y generaba en ellos una adicción y unos problemas sociales, pues, ¿no? Entonces eso es, pues, esa es la demostración, ¿no? Del poder de una nación sobre otra. Ya, entonces vamos a dejar eso ahí. Y vamos con, ¿qué pasó con Ernesto Guevara? Ernesto Guevara, el Che, murió cuando él, o sea, Ernesto Guevara nunca lo ibas a ver como un político de escritorio. Él no estaba para ser ministro de Cuba, ni para tomar un cargo. Él no quería eso. Él quería continuar con su lucha revolucionaria, llevándola a otras partes del mundo. Fue así que llegó hasta el Congo, ¿no? En África. Aquí en América también apoyó muchas guerrillas que aparecieron durante esos años. Y estando en Bolivia, la policía de Bolivia, entrenados por la CIA norteamericana, le hicieron una emboscada y lo asesinaron, ¿no? Lo asesinaron. Y es un tema pues muy polémico, porque hay varias versiones, porque el cuerpo de Ernesto Guevara nunca fue entregado a la familia y una serie de cosas, ¿no? Por parte de Fidel Castro, él pues tomó el poder en Cuba durante varios años, hasta su muerte, y así como ha tenido fanáticos que lo han defendido a morir, también ha tenido muchos detractores, ¿no? Y lo tiene en el mundo hasta el día de hoy, ¿ya? Así que dejamos eso ahí y vamos con la consistencia pacífica. Tú sabes que la Guerra Fría tiene tres periodos. El primer periodo, de 1945 a 1953, es el periodo del inicio de la Guerra Fría y formación de los bloques. Es ahí donde se crea el Pacto de Varsovia, la OTAN, el Plan Marshall, la Comecon y se da inicio a la carrera espacial y la carrera armamentista. Ese es el inicio y formación de los bloques. Del año 53 hasta el año 77 se va a dar lo que se llama coexistencia pacífica. Y eso comienza con la muerte de Stalin, que fue en 1953, hasta el año 77, en el cual la URSS comienza a mostrar signos de estancamiento y decadencia. Y es ahí donde comienza la etapa final de la Guerra Fría, del 77 al 91. Es el rebrote de la Guerra Fría y final de la Guerra Fría. ¿Ok? Acá tenemos la coexistencia pacífica, la cual es un periodo en donde tanto Estados Unidos como la URSS planean no atacarse, planean tolerarse mutuamente para no destruirse, y esto obedece a cuatro factores. El primer factor es que tanto Estados Unidos, que tenía como líder a Kennedy, y la URSS, que tenía como líder a Nikita Khrushchev, pues son líderes tolerantes. Son líderes que están convencidos que pueden convivir sin tener que afectarse. Otra causa tiene que ver con que los aliados, tanto Estados Unidos como la URSS, tienen sus aliados, los cuales también tienen sus propios intereses. O sea, no siempre van a estar esperando que tú les ordenes algo o que tú decidas por ellos. Esos aliados también tienen sus propias, ¿no? Digamos,
metas por cumplir y por lo tanto tampoco van a estar siempre 100% a tu disposición, ¿no? Y ese es un motivo más por el cual en estos años hubo una distensión. Y también un motivo es pues el movimiento de los países no alineados, que son estos países que tampoco quieren apoyar la Guerra Fría, ¿no? Que dicen que no, que ellos no están de acuerdo en eso, que no están a favor ni con el capitalismo ni con el comunismo, y también rechazan el armamentismo. Así que por esos motivos es que a estos años se le llama pues coexistencia pacífica. A pesar de que fue pacífica, hubo varios momentos de tensión, ¿ok? Una de ellas fue la crisis de Berlín. A ver, ¿qué pasa acá? Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la van a dividir en cuatro. Y eso fue acordado en la conferencia de Yalta y de Potsdam. Los aliados acordaron dividir a Alemania en cuatro y ya no tratarla como antes. Recuerdas que cuando acabó la Primera Guerra Mundial la trataron muy feo, le pusieron una gran indemnización, le quitaron territorio, le quitaron sus colonias, la desmilitarizaron. Entonces, ahora ya no quieren hacerle eso, porque si vuelven a hacerle eso, sería como generar nuevamente un revanchismo en los alemanes. Entonces, esta vez en Yalta y en Potsdam van a elegir dividirla en cuatro. Una parte para los franceses, otra parte para los soviéticos, otra parte para los americanos y una última parte para los ingleses. Vamos a ver que esto no duró mucho tiempo, ¿no? Fue solamente un par de años, hasta el año 49, en donde Alemania ya no va a ser dividida en cuatro, sino que la van a cambiar solamente a estar dividida en dos. ¿Y por qué van a cambiar esto? Muy fácil, jóvenes. Mira, observa en el mapa de Alemania, en el primer mapa donde encuentras que está dividida en cuatro, y pues fíjate que la parte soviética es la que tiene a la capital, ¿no? Que tiene a Berlín. Bueno, Berlín, al ser la capital, es la que abastecía al resto de territorio, ¿no? A todo el territorio. Y cuando se da esta división, los capitalistas, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, van a comenzar a hablar de una posible reforma monetaria, la cual, digamos que afectaba a la URSS. ¿Por qué? Porque la URSS tiene otro tipo de economía. La URSS estaría fuera de ese proyecto de reforma monetaria, que solamente se iba a dar en las partes capitalistas. Entonces, Stalin, que estaba pues como líder de la URSS, Stalin no quería o no estaba pues, ¿no? De acuerdo con esta reforma monetaria. Por eso es que va a tomar como estrategia bloquear las fronteras. ¿Cuáles fronteras? Estas fronteras por las cuales, mira, así lo que te voy a señalar con el cursor. Todas estas fronteras que separan al bloque soviético de los bloques capitalistas, toda esa zona va a ser declarado, bueno, va a ser bloqueado. ¿Bloqueado para qué? Para que se corte el comercio, para que se corte el abastecimiento de las zonas capitalistas que dependían de la capital. Con esto Stalin pensó que iba a debilitar a los capitalistas, obligando a la población, ¿no?, de esas zonas, pues reclamar e insertarse a la otra zona comunista. Pero no fue así, ¿no? No funcionó de esa manera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados, van a crear un puente aéreo. Ese puente aéreo, que va a funcionar por 11 meses, consistía en la llegada diaria de 1.000 vuelos internacionales a las zonas capitalistas. Estos 1.000 vuelos llegaban trayendo todo lo necesario para que las partes capitalistas no colapsaran: comida, alimentos, medicinas y todo lo que te puedas imaginar llegaban a través de estos vuelos comerciales que se hacían diariamente. Finalmente, cuando Stalin se dio cuenta de que su bloqueo comercial fue como una especie de fracaso, ¿no? Este bloqueo fracasó. Entonces Stalin no tuvo de otra que mandar a abrir las fronteras y así acabó esta crisis de Berlín del año 1948-49. Tras ello, en el año 49, los aliados deciden dividir a Alemania solamente en dos: un bloque soviético y otro bloque
de tipo capitalista. Ahí es donde se crea la RFA y la RDA, ¿ok? Bien, la RDA y la RFA, acá la vamos a poner. Bien, chicos, todos hemos escuchado hablar que la RFA fue aquella zona con influencia del capitalismo en donde se recuperó tan rápida, pero tan rápidamente, que lo han llamado el milagro económico alemán. Mientras que la RDA, esa parte que es la República Democrática Alemana, fue una zona que se quedó estancada y que ya no generó mayor desarrollo ni crecimiento a nivel económico. ¿Por qué la parte de la RFA se adelantó tanto, ¿no?, en comparación con la RDA? Porque la RFA va a obtener el apoyo económico del Plan Marshall y de alguna manera Estados Unidos gastó más, pero más apoyo económico en darle a la RFA. Fue el lugar donde Estados Unidos más dinero le prestó, ¿no? Le inyectó para que esta zona se pudiera recuperar rápidamente. Tanto así que en pocos años ya la parte de la RFA se había convertido en la mejor tercera economía del mundo, solamente después de Estados Unidos y de la URSS. Entonces vamos a ver que Estados Unidos, ¿no? Bueno, o Alemania, la RFA, tenía pues muchas oportunidades y una economía mucho más sólida y adelantada. Eso motivó a que los ciudadanos de la RDA comenzaran a migrar hacia la otra parte, buscando mejorar su calidad de vida y también empleo, ¿no? Emplearse en todas las fábricas que ahí pues buscaban mano de obra, ¿no? Con salarios que no eran tan altos, pero de alguna manera te garantizaban una estabilidad laboral, que era algo que la gente valoraba más que, ¿no?, que un sueldo alto. Entonces, al escaparse la gente, al irse hacia la RFA, generaba la, digamos, ¿cuál sería la palabra? Generaba que el comunismo quedara como una economía fracasada, ¿no? Como si la ideología comunista fuera una ideología que no te va a llevar al desarrollo, sino que te va a estancar. Entonces, daba una mala imagen ante el mundo. Fue por eso que los dirigentes de la RDA, con la autorización de la Unión Soviética, construyeron el muro de Berlín. El muro de Berlín es o va a ser un muro de cemento bastante alto, lo suficiente como para que nadie pase por ahí, pero no solamente por su altura, sino porque era una zona que estaba todo el día, cada día, militarizada, con soldados vigilando las torres, no, bueno, el muro durante todos los días, 24/7, torres de vigilancia, cámaras, y nadie pudo pasar por ahí. Los que intentaron hacerlo murieron en el acto. Así que el muro de Berlín se va a convertir en los siguientes años en el muro de la vergüenza y se va a convertir en el principal símbolo de la Guerra Fría. Vamos a ver después qué pasa acá, ¿ok? Vamos con la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es un episodio que va a ocurrir en los años 60 al 70 y que tiene que ver directamente con los acuerdos de Ginebra. En Ginebra se decidió que Vietnam fuera dividido en dos, Vietnam Norte y Vietnam Sur, y eso por el paralelo 17. Cuando Vietnam se divide, también se va a acordar que se desarrollen elecciones libres, en donde los vietnamitas votaran por la reunificación del territorio o no, o sea, o se reunifica el territorio o no se reunifica, y además, qué forma de gobierno van a elegir. Eso fue lo que se acordó en Ginebra. Pero Estados Unidos tenía temor, tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque el comunismo en Vietnam triunfaba, ¿no? A nivel político era la ideología que más tenía adeptos. Y si es que las elecciones se llegaban a dar, Estados Unidos estaba pues convencido de que el comunismo iba a triunfar ahí. Por eso que Estados Unidos no quería que esas elecciones se desarrollaran. Y por eso es que comenzó, ¿no? Estados Unidos comenzó a preparar a los vietnamitas del sur
con apoyo logístico, con apoyo técnico, para que llegado el momento, si hubiera una guerra, los vietnamitas del norte fueran derrotados por los del sur. Lo que va a generar finalmente que la guerra de Vietnam estalle entre el norte y el sur es la presencia o la creación de un grupo guerrillero comunista en la parte sur de Vietnam, parte sur que se supone es capitalista, pero la aparición de este movimiento guerrillero conocido como el Vietcong es lo que va a generar la guerra de Vietnam. En esta guerra de Vietnam, Estados Unidos quería pues meterse, ¿no? Quería participar de esta guerra, pero Estados Unidos no lo podía hacer pues abiertamente, ¿no? Porque recibiría las críticas internacionales. Fue por eso que Estados Unidos planeó un supuesto ataque. Bueno, es lo que dicen, ¿no? En el norte de Vietnam, en el Golfo de Tonkin, bueno, frente al Golfo de Tonkin, los norteamericanos denunciaron haber sido atacados, ¿no? Su barco, el USS Maddox, era un barco norteamericano, dicen que fue atacado por los vietnamitas de ahí, del norte. Y ante ese ataque, Estados Unidos lo que hizo fue participar directamente en esta guerra, meterse en esta guerra para defender sus intereses. El pretexto fue el incidente de Tonkin. La presencia de Estados Unidos en esta guerra de Vietnam trajo muchas críticas, sobre todo cuando dio la vuelta al mundo la fotografía de esta niña llamada Kim Phuc, quien fue atacada por estas bombas de napalm y sufrió quemaduras, ¿no? Quemaduras en su espalda, las cuales significaron para la opinión pública una situación anormal, ¿no? Por parte de Estados Unidos que no debía estar presente en esta guerra. Entonces, chicos, esta situación, ¿no? Estas batallas utilizando napalm, así como también el caso Watergate, ¿no? Que ocurrió en una de las oficinas de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Richard Nixon, fue más la ofensiva del TET, ¿no? O sea, acá fueron varias cositas, ¿no? No solamente fue, este, digamos, las quemaduras de esta niña corriendo, ¿no? Despavorida por su comunidad, ¿no? No solamente fue eso, sino también fue, de alguna manera, el caso, el escándalo Watergate, ¿no? Que ocurrió en la Casa Blanca, y también la ofensiva del TET, que fue una operación militar desarrollada por los vietnamitas del norte, en donde de alguna manera demostraron su valor ante el mundo, ¿no? Que ellos no se iban a dejar rendir. Finalmente, Estados Unidos, por todas estas críticas dadas, se retira de la guerra de Vietnam. Los vietnamitas van a desarrollar sus elecciones, donde van a decidir que el territorio se va a reunificar. Además, el territorio de Vietnam, una vez reunificado, eligió como forma de gobierno la República Democrática de Vietnam, o sea, un territorio de tipo comunista. Bien, entonces tenemos por acá, ¿no? Este evento y ahora la Guerra Fría, ¿no? El rebrote de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría llega a su punto final y el cual va a comenzar en los años 77 en adelante. ¿Por qué acá? Porque la URSS, el último periodo de bonanza, de estabilidad que tuvo la URSS fue en los años 70. ¿Por qué en esos años? Porque en los años 70, en el Medio Oriente, se está desarrollando una guerra, la guerra del Yom Kippur, ¿ya? La guerra del Yom Kippur es también conocida como la guerra de Israel. ¿Por qué ocurrió o cómo así ocurrió? Lo que pasa es que en el Medio Oriente los aliados habían creado el territorio de Israel dentro de Palestina, lo cual desde el principio generó
una situación ahí muy polémica, muy complicada. ¿Por qué, profesora? Porque Palestina es un territorio, era un territorio dominado por la religión musulmana. Y si tú vas a crear dentro de un territorio musulmán, vas a crear un estado judío, pues ¿dónde está tu cabeza, sí o no? Entonces, vamos a ver que la presencia de Israel dentro de Palestina es lo que va a generar, de alguna manera, que haya conflictos ahí, hay enfrentamientos. Y se desate la guerra de Yom Kippur, en donde tú vas a tener dos grupos enfrentados. Israel, que va a contar con el apoyo de la ONU y de Estados Unidos, y Palestina, que va a contar con el apoyo de los países árabes, los cuales son los que producen petróleo para venderlo al mundo. Entonces, cuando se da esta guerra, los países árabes, los países productores de petróleo, ellos van a lanzar una amenaza. Van a decir, ¿no? Van a establecer que no le van a vender petróleo a los países que estén apoyando a Israel. ¿Y quiénes son los países que apoyan a Israel? Los países del mundo occidental, pues. ¿Por qué? Porque los países occidentales estamos con Estados Unidos y Estados Unidos está con Israel. Por lo tanto, nosotros también estamos bajo ese, ¿no? Bajo esa influencia. Y es así que los países árabes se negaron a vendernos petróleo. Ante ello, la URSS vendió su petróleo, generándose muchas ganancias, pero eso solamente fue por algunos años, tras lo cual la URSS comienza a mostrar signos de decadencia económica. ¿Por qué? Porque la URSS tenía más gastos que ingresos. La URSS tenía que seguir manteniendo la calidad de vida de su población y para eso se va a comenzar a endeudar y a endeudar, de tal forma que llega un momento en que ya no puede seguir sosteniendo esa situación y simplemente la URSS va a comenzar a mostrar abiertamente su decadencia económica. Una de esas cosas que lo va a poner, ¿no? Al descubierto es la invasión de Afganistán, en donde la URSS es derrotada porque ya no tuvo mayor capacidad para seguir enfrentando una guerra ahí en Afganistán. Otro evento también tiene que ver con el incidente de Chernobyl, en donde esta planta, ¿no? Nuclear, esta central nuclear, ¿no? Fue, se explosionó, generando la muerte de muchas personas y una contaminación que no se ha superado hasta el día de hoy. Entonces, todo eso, jóvenes, nos lleva a que a partir de los años 70 ya es la etapa final de la Guerra Fría y que se caracteriza por el debilitamiento de la URSS frente a Estados Unidos. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la reunificación alemana. Alemania había sido dividida en dos desde el final, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, o sea, más específicamente desde el año 1949. La parte de la RFA con una economía estable, ¿no? que iba en crecimiento, y la RDA con una economía estancada. La gente, al intentar escaparse de la RDA, finalmente fueron impedidos con la creación del Muro de Berlín, el cual durante muchos años sirvió de barrera para que la gente de la RDA pudiera pasar a la RFA. Pero desde los años 77 en adelante, como hemos mencionado, la URSS ya no es tan poderosa como antes. La URSS estaba presentando muchos problemas a nivel económico. Fue por eso que en la RFA y la RDA va a comenzar a haber un acercamiento. ¿Cómo así? La RFA le va a comenzar a hacer préstamos a la RDA, con los cuales la RFA se va a convertir pues en algo así como la dominante, ¿no? dentro de esta dualidad y la RDA va a tener que someterse. Va a haber un acercamiento, pero de dominio, de una hacia la otra. Además, hay que recordar que dentro de la RDA se pusieron en práctica las reformas de Gorbachov, pero estas fracasaron, generando en los alemanes de la RDA un sentimiento de fracaso y desilusión mucho más grande que antes.
¿Por qué más grande que antes? Porque tú sabes, ¿no? Tú sabes muy bien que los de alemanes de la RDA le estaban pasando muy mal, porque su economía no era buena. Se quejaban mucho de eso. Cuando se habló de las reformas de Gorbachov, de alguna manera la gente pensó que las cosas iban a mejorar, ¿no? Que iban a ser diferentes. Y cuando las reformas fueron aplicadas, en realidad nada pasó, nada mejoró. Es por eso que la gente comenzó a sentirse más frustrada que antes, ¿no? Con menos oportunidad de pensar que podían salir adelante de esa situación. A ver, otra cosa también, chicos, es que los alemanes de la RFA habían comenzado a irse hacia la otra zona a través de las fronteras de Austria y Hungría, ¿no? Territorios que están en los límites de Alemania, ¿no? En las fronteras de Alemania, y que desde los años 80 habían comenzado a aperturar sus fronteras, las habían comenzado a liberar, y por ahí los alemanes de la RDA habían comenzado a escaparse hacia la otra zona de la RFA. Con el tiempo, los dirigentes de la RDA vieron que el muro de Berlín era algo pues que ya no servía, ¿no? Que ya era algo como tonto de mantenerlo. Y por eso decidieron que el muro de Berlín debería ser abierto, pero no totalmente, sino solamente algunas partes. Y para que puedas, ¿no? Pasar por ahí, tenías que cumplir ciertos requisitos. Pero de que podías pasar por ahí, ibas a poder pasar por ahí, eso sí. Para dar estas buenas noticias, se va a convocar una conferencia de prensa que va a ser transmitida a nivel nacional en vivo y en directo. El portavoz, Gunther Schabowski, es quien va a dar las buenas nuevas. Y ya te imaginarás que los alemanes en sus casas estaban mirando y escuchando, ¿no? Por la radio y la televisión, la conferencia. En la conferencia, Schabowski recibió muchas preguntas, ¿no? Que fue tratando de resolverlas. Hasta que hay una pregunta que es la que va a marcar todo, chicos. Esta pregunta es la siguiente. Señor Schabowski, ¿desde cuándo se va a poder cruzar a través del muro? Y Gunther Schabowski, que no le habían dicho desde cuándo, ¿no? Esa parte no se la habían explicado. Gunther Schabowski solamente atinó a decir desde ahorita. Entonces la gente lo tomó literal, pues, ¿no? Desde ahorita es desde ahorita, ¿sí o no? A pesar de que es un indefinido, pero la gente lo tomó literal. Y todos se abalanzaron hacia el muro, lo derrumbaron con sus propias manos, y cuando comienza a caer por tramos, se dan con la sorpresa de que al otro lado estaban ya sus familiares, amigos, para reencontrarse con ellos después de 20 y tantos años. Así que de esta manera se dio el muro de Berlín, pero no olvides, ¿no? No olvides que esto fue motivado por tres cosas. La primera es que la RDA siempre estuvo estancada, por lo tanto, ahí los alemanes siempre, pero siempre quisieron estar unidos otra vez con la RFA. La segunda causa es que los alemanes, bueno, o la RFA, comenzó a hacerle préstamos a la RDA, generando una dependencia. Y número tres, las reformas de Gorbachev que fracasaron, motivando en los alemanes de la RDA una mayor necesidad de volver a unificarse, ¿no? Con la otra parte de Alemania. Consecuencias es que Alemania se reunifica, aunque algunos dicen que en realidad no fue una reunificación, sino que Alemania Occidental absorbió a la parte de Alemania Oriental. También que esto se va a oficializar mediante el Tratado de Moscú, también conocido como Tratado 2+4, y el primer canciller de Alemania ya reunificada fue Helmut Kohl. Vamos con la desintegración de la URSS. En este caso tenemos la Unión Soviética, creada en 1922 por Stalin. Recuerda que las fundadoras fueron Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y durante todo el tiempo que existió la URSS, lo que se ha dicho, lo que se ha analizado, es que la Guerra Fría, pues al ser un suceso, un proceso tan ambicioso por todo lo que incluyó, que fue la carrera armamentista, la carrera espacial,
los planes económicos que se desarrollaron, los programas políticos, militares, ¿no? Al ser esto tan, pero tan ambicioso, se analiza de que Estados Unidos siempre estuvo por encima de la URSS en cuanto a recursos, en cuanto a la forma de poder mantener su economía estable, mientras que la URSS siempre estuvo por debajo, ¿no? Soportando estos gastos que a la larga le generaron una decadencia. Entonces, hay que tomar en cuenta primero eso, ¿no? Que la URSS nunca estuvo en condiciones de mantener esta guerra, ¿no? Contra Estados Unidos por tanto tiempo. Por otra parte, ¿no? A partir de los años 77 en adelante, la URSS comienza a mostrar ya signos de decadencia, ya de manera más, ¿no? Más abierta, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y respecto a lo que es la URSS misma, hay muchos movimientos nacionalistas que van a surgir previo a los años en que cae la URSS. Estos movimientos nacionalistas aparecen en los distintos pueblos que conformaban la URSS. Ahí van a aparecer los movimientos nacionalistas. Y como pues entenderás, la gente, ¿no? La población de estas naciones que conformaban la URSS estaban pues descontentas, ¿no? Estaban muy descontentas porque su calidad de vida era pues baja, ¿no? Y eso hacía que la gente siempre estuviera tratando de que eso fuera mejorado, solucionado. Pero no fue así, ¿no? A pesar de que las reformas de Gorbachev se comenzaron a aplicar, no tuvieron buenos efectos. Por eso es que ¿no? Por eso que estas naciones van a comenzar a firmar su retiro de la URSS eh, cuando viaja Gorbachev, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Ahora, por otro lado, el Partido Comunista de la Unión Soviética, partido que, digamos, era el único, ¿no? Que funcionaba en la Unión Soviética, era el partido único, estaba conformado por alrededor de 10.000 miembros, de los cuales una parte de ellos eran los más conservadores, aquellos que estaban en contra de cualquier tipo de cambio. Otro sector estaba conformado por los moderados, como Gorbachev, que sí estaban a favor de reformas. Y el otro sector, mucho más abierto y más liberal, era el grupo de los liberales, ¿no? Que estaba conformado por Boris Yeltsin. Hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? Que el Partido Comunista estaba conformado por estos tres sectores, los conservadores, los moderados como Gorbachev y los más liberales como Boris Yeltsin. También hay que recordar que el Partido Comunista, según dicen, nunca fue un partido que aplicara reformas para poder dar solución a muchos problemas que existían. Siempre fue un partido que más se preocupó por sus privilegios, por eternizarse en el poder y nunca, pues, nunca hubo un verdadero, digamos, desarrollo de aquellas ideas comunistas que se mencionaban. Por eso es que en la URSS habían tantos problemas que no se resolvían. Muy bien, chicos. Ya tenemos entonces el colapso económico que la URSS presentaba, la corrupción de su partido, que nunca fue un verdadero comunismo, y los movimientos nacionalistas que estallaron en diferentes partes porque la gente vivía muy frustrada, no solamente por la falta de libertad, sino también por el tema económico, que era lo que más angustiaba a la gente. Para que dé solución a los problemas, Gorbachev, que asumió ¿no? el liderazgo de la Unión Soviética desde el año 85, Gorbachev va a aplicar dos reformas, la perestroika y la glasnost. Ambas reformas, como puedes ver, ¿no? Bueno, la perestroika que es más económica y la glasnost que es más política, ambas van a tratar de superar la crisis en la que está la URSS, pero no lo van a lograr, jóvenes. Bueno, al menos en la RDA, donde fue aplicada, no mejoró nada. Se podría decir que había gente que estaba a favor de las reformas y había gente que estaba en contra. Los que estaban a favor eran los pueblos que conformaban la URSS. En contra eran los
miembros más conservadores del Partido Comunista. Cuando Gorbachov viaja fuera de Rusia con su familia, hay un intento golpista por parte del sector más conservador del Partido Comunista. Estos miembros conservadores del partido van a intentar un golpe contra Gorbachov. ¿Por qué? Porque según ellos, las reformas que Gorbachov había implementado eran reformas que estaban en contra del comunismo, eran reformas que eran de alguna manera una muestra de, digamos, de traición, como si lo que estaba haciendo Gorbachev estuviera atacando, ¿no? El comunismo que ellos habían creado. Entonces lo rechazaron, ¿no? Y van a intentar un golpe contra Gorbachev porque estaban en contra de sus reformas. Entonces intentan este golpe, el cual fracasa porque Boris Yeltsin va a lograr movilizar, ¿no? A los ejércitos en las calles y también a la población. Y ya cuando esto es frenado, ¿no? Fracasado, las naciones que conformaban la URSS van a comenzar a retirarse, ¿no? Firmar su renuncia de este bloque, pensando que a pesar de que este golpe no había sido un éxito, pero pensaban que las reformas de Gorbachev ya no iban a ser implementadas y que ya no había una solución, ¿no? A los problemas que les aquejaba. Entonces comenzaron a separarse una a una y cuando Gorbachev regresa a Rusia, la URSS ya se había disuelto en forma secreta, ¿no? Se firmó este protocolo de Almatá en donde se dio por disuelta la URSS y tras ello Gorbachev simplemente tuvo que renunciar a su cargo como secretario general del Partido Comunista, el cual también fue disuelto. Posterior a ello, algunos de los estados que conformaron la URSS se agruparon en la CI, en la Comunidad de Estados Independientes, los cuales solo fue pues por algún par de años, porque luego también se disolvió. Y en cuanto a la Guerra Fría, pues significó su final, dejando como consecuencias no solamente este mundo unipolar en el cual podemos ver que existe solamente un dominio por parte de Estados Unidos, en el cual ya no hay una tensión entre este y oeste, y que la ideología comunista ha entrado en un periodo de crisis, ¿no? De crisis porque lo que predomina ahora es el modelo capitalista en el planeta, ¿no? Bien, entonces otro tema que también está sugerido aquí es la guerra del Golfo Pérsico, el cual es un episodio ocurrido en los años 90 en el Medio Oriente, cuando por el recurso del petróleo, Estados Unidos se enfrenta a Irak. Bueno, ¿qué pasa acá? Irak es un país que previamente, años previos, había tenido una guerra contra Irán, en la cual Irak había logrado vencer a Irán, pero la ONU intervino en esta guerra y exigió a Irak pagar una indemnización a Irán por todos los daños causados. Con esta deuda encima, pues Irak necesitaba tener ingresos para poder solventar, ¿no? ese gasto de pagar esa deuda. Además, el líder iraquí Saddam Hussein tenía planes expansionistas en esta región. Y dentro de ello es que Saddam Hussein reclamaba Kuwait como parte de su territorio, ¿no? Argumentando que este pequeño país de Kuwait históricamente le pertenecía. Bueno, mientras que lo que realmente buscaba Irak era, de alguna manera, obtener el petróleo de Kuwait, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque supongamos que pues Irak tiene petróleo y Kuwait tiene el suyo, y cada uno vende su petróleo
a diferente precio. Si Kuwait vende su petróleo a un precio, tú tienes que venderlo casi igual, porque si lo subes mucho, no te van a comprar. Y si lo bajas más, te van a comprar, pero tus ganancias van a ser menores. O sea, tu precio siempre va a tener que estar sujeto al precio que Kuwait venda el suyo. Pero ¿qué pasaría si tú controlaras el petróleo de Kuwait y lo unieras al tuyo, sí o no? Lo que pasaría es que tú podrías poner el precio de tu petróleo al precio que tú quieras, ¿no? Alto. Igual te van a comprar, porque ya no tendrías una competencia dentro de este escenario. Entonces, eso es lo que buscaba Irak. Buscaba controlar el petróleo de Kuwait para poder establecer un precio único, generando un montón de ingresos económicos que necesitaba, no solamente para pagar su deuda, sino para sus planes expansionistas, ¿no? Por parte de este líder iraquí. Cuando Irak invade Kuwait, Estados Unidos la amenaza con bombardearla, no obviamente para que desaloje Kuwait, pero Irak no hace caso a esta amenaza y fue bombardeada con esta operación Tormenta del Desierto, la cual fue una alianza de alrededor de 40 países liderados por Estados Unidos, tras los bombardeos que Irak va a recibir durante pues varios meses. em, Irak va a ser intervenida por la ONU para buscar armas de destrucción masiva, ya que había una acusación, ¿no? De que en este territorio poseía tal, ¿no? Capacidad bélica para, ¿no? Una futura guerra. Entonces, Irak fue intervenida una vez, dos veces, ¿no? Más de una vez, pero no le lograron encontrar nada. Las armas de destrucción masiva tampoco nunca fueron encontradas. Lo que sí va a ocurrir en esta zona es que Estados Unidos va a aumentar su presencia militar y Irak va a ser derrotada, pues ya de manera, ¿no? Ya, digamos, de aquí en adelante, ¿no? Ya no va a tener ninguna participación más. Posteriormente, Saddam Hussein fue encontrado y condenado a morir en la horca, no solamente por lo ocurrido, ¿no? Con la invasión de Kuwait, sino también por otros crímenes que se le acusaba. Respecto al nuevo orden mundial, que es el que nos caracteriza después del final de la Guerra Fría, pues tenemos que se ha dado, que ha surgido este concepto de globalización que nos hace entender que en el mundo todos estamos integrados gracias a estas nuevas tecnologías que han aparecido, a la mundialización del conocimiento y también gracias a que ya no hay una tensión entre este oeste, ya no hay esa separación que antes había, ¿no? Por parte de URSS, Estados Unidos, como que cada uno tenía una influencia en una parte del planeta. Ahora ya no existe eso, por lo tanto hay una idea global, donde lo que domina es el liberalismo. También se habla de multiculturalismo, ya que dentro de esta aldea global en la que vivimos, ¿no? Se interconectan, se pues relacionan, ¿no? Una gran diversidad de culturas. Y ha aparecido también la cibercultura, ¿verdad? Que es el uso de estas tecnologías aplicadas a la vida del ser humano para crear estas inteligencias artificiales. En el aspecto ideológico ha aparecido la diplomacia verde, la cual consiste en defender el medio ambiente, que ha sido, pues, ¿no? Impulsado, digamos que en diferentes conferencias y eventos, debido a la preocupación por la contaminación y destrucción del planeta, y otros eventos, ¿no? Como los movimientos de las minorías. A nivel económico, ha aparecido esta triada de poder económico que tiene que ver con Estados Unidos, con los países asiáticos como Japón y China, y la Unión Europea. Muy bien, chicos, y creo que ya estamos en el final. Como superpotencia, China es la nación que en los últimos años está, digamos, encabezando el- en el plano económico, desplazando cada vez más a Estados Unidos a través de sus alianzas, ¿no? Políticas, también comerciales,
con diversos países del mundo. Acá en América Latina también tiene mucha presencia, de tal forma que ya casi ha reemplazado totalmente a Estados Unidos. Si hablamos en el aspecto de la población, China tiene una tasa demográfica que supera a muchos países del mundo. Creo que solo India podría ser, ¿no?, quien la pudiese desplazar en este sentido. A nivel cultural es un país cosmopolita, ¿no?, que está totalmente caracterizado por la globalización, país intercultural, tiene elementos tanto tradicionales como también modernos. Y a nivel económico, pues su actividad económica se ha incrementado en los últimos años, también gracias a la globalización. Muy bien, chicos, creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner la línea de tiempo, ya, la línea de tiempo, y vamos a dar las claves. Las tengo por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, en la número 1 vamos a marcar como clave la D de dado. En la número 2 vamos a marcar la C de casa. En la número 3 la A de avión. En la 4 la E de enano. Y en la 5 vamos a marcar la D de dado. ¿Ya? Entonces son la D, C, A, E, D. ¿Ya? Las claves para esta semana. Bien, chicos, vamos a finalizar la clase porque ya creo que es la hora de, ¿no?, de final. A ver qué pasó acá. A ver qué me preguntaron. Para Estados Unidos para dar golpe de Estado. Para el golpe de Estado, ¿a quién, José? ¿A Cuba? ¿Es así? Porque ya no recuerdo de la pregunta por dónde va. Fue hecha hace una hora casi. Bueno, si es el caso de Cuba, ya, si es en el caso de Cuba, pues es una de las primeras formas en que Estados Unidos trató de intervenir en Cuba para poder derrotar, ¿no?, el triunfo que había tenido la Revolución Cubana. em, Tomando en cuenta que en Cuba, así como había gente que estaba a favor, ¿no?, del régimen de Castro, también había gente que estaba en contra, de un sector muy importante que estaba en contra. Entonces lo que Estados Unidos va a buscar hacer es preparar a esta gente, darle armas y a la par de eso, Estados Unidos hacer una intervención a través de la Bahía de Cochinos. O sea, intervengo por Cochinos, entro por ahí, se suman estas tropas anticastristas a mí y en conjunto nos enfrentamos a las fuerzas de Castro para derrotarlos. O sea, esa era la idea, el plan, ¿no? Juntar fuerzas. Mis unidades a través de la CIA, más fuerzas locales que estén en contra del régimen de Fidel Castro y damos el golpe contra los revolucionarios. Pero no tuvo éxito tampoco eso, ¿no? Debido a que Fidel Castro supo tomar acciones sorpresivas para impedir ese, ¿no?, ataque que se había planeado contra él. Ya, creo que todavía no he dejado de compartir, así que creo que se puede ver. La 17 es esta de acá. No, esta no. Esta de acá, que es un tema último que han incluido que tiene que ver más con un tema económico, eh, que ocurrió por allá por el año 2008 en Estados Unidos, cuando, pues ustedes saben que en Estados Unidos hay toda una política, o más que política, hay como una cultura inmobiliaria, ¿no? Porque ellos son de estos países donde las familias sacan préstamos del banco y pues construyen sus viviendas, ¿no? Y a eso se le llama hipoteca, ¿sí o no? Entonces lo que va a ocurrir es que van a haber muchas empresas que van a invertir en el sector inmobiliario para construir viviendas, ¿no?, edificios, y para invertir en esto van a sacar préstamos de los bancos. Entonces van a haber tantos y tantos empresarios que van a dedicarse a este rubro inmobiliario que va a haber una excesiva demanda de este rubro inmobiliario, o sea, una excesiva demanda.
Y como no habían compradores, pues tú ya sabes lo que va a pasar con esas viviendas, ¿verdad? Sus precios van a caer. Entonces, al caer el precio de esas viviendas, pues los que han invertido ahí, sus ganancias van a ver que van a perder sus ganancias. Y al perder sus ganancias, ¿cómo van a pagar las deudas que han contraído a los bancos? Porque se supone que han planeado todas esas, ¿no? Todas este sector inmobiliario con dinero prestado de los bancos. Entonces, eso es lo que, esa burbuja inmobiliaria que ocurrió en esos años, sumado a que el sistema financiero, monetario de Estados Unidos no tuvo la supervisión que se requirió, o sea, tuvo todo un desbalance ahí, ¿no? En su sistema financiero monetario. Y por último, las políticas, ¿no? Las políticas económicas del FED, que también, pues, al ser la entidad, ¿no? Digamos, estatal, ¿no? Encargada de regular todo este tema, pues también tuvo ahí una importancia, ¿no? Lo cual llevó a que Estados Unidos, pues por el tema de sus bancos, ¿no? Muchos bancos que quebraron, cerraron, Estados Unidos entrara en una crisis y como ya sabemos, ¿no? Por el nivel de dependencia que existe, también nos afectó, ¿no? Al mundo occidental, a nosotros incluidos, también nos afectó en esos años. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente, como les decía, es un tema que pareciera más económico que de historia, ¿no? Pero igual lo incluimos porque es uno de los eventos más importantes. Como que después del crack del 29, esta crisis sería como que la más fea que el mundo ha vivido a nivel del capitalismo. Ya chicos, entonces dejamos ahí, nos reencontramos de esta semana a la siguiente porque la que viene